Bienvenidos a la sesión de intercambio y tutorías del máster de esta unidad 23 que da cierre a las distintas unidades de la quinta edición del máster, y tenemos con nosotros a Tomás Trujillo para poder resolver las dudas y cuestiones que tengáis sobre la materia y sobre todo el trabajo que tenéis que realizar en esta unidad. Y también podéis aprovechar para consultarle cualquier duda que tengáis en la parte de la transición al apartado laboral. Muchísimas gracias, Tomás, por estar nuevamente con nosotros. Un abrazo. Gracias, igualmente Ana. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Eh, Voy a hacer como una pequeña introducción para recordar algunos de los puntos principales y aportar otras ideas con respecto a la práctica que tienen que hacer. Y a partir de ahí, si les parece bien, pues iniciamos un diálogo para resolver dudas, inquietudes, pues cualquier cosa que ustedes deseen plantear, ¿no? eh, Como parte de la práctica que deben de hacer en esta materia, es un ejercicio que tiene que ver con el diseño ya sea de un proyecto aplicado en psicología del deporte o con el diseño de un modelo de empresa, ¿no? En psicología del deporte. Pueden optar por cualquiera de las opciones que a ustedes les venga mejor. Eh, a mí en lo personal, pues mi invitación sería a que traten de aprovechar el ejercicio para orientar un poco las inquietudes que ustedes tienen y poder aprovechar pues también la retroalimentación que hacemos y algunos comentarios o sugerencias que podríamos hacer en caso de que alguno de ustedes o alguna ya esté interesada en hacer algo de emprendimiento como lo comentábamos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, miren, tal vez la primera reflexión importante es en esta época, en el 2019, cómo te bondades de la psicología del deporte. Y esto es bien importante que también lo estudiamos. Muchas veces creemos que no nos corresponde el tema de la difusión de lo que es nuestra profesión. Creemos que la gente del deporte por sí sola tiene que tener un nivel de entendimiento sobre las bondades de la psicología del deporte, y esto en realidad no es así. Toda corriente nueva, toda área de conocimiento que emerge, pues tiene que tener instrumentos, fuerzas que ayuden a la difusión de esa área de conocimiento, ¿no? Y tal vez algo de lo que más ha faltado injustamente o tristemente sobre psicología del deporte específicamente es esfuerzos que ayuden a la difusión, a la correcta difusión de las bondades de la psicología del deporte, ¿no? En esta lógica, pues tal vez deberíamos entender analizar las distintas situaciones que generan el que las personas del deporte conozcan sobre lo que es esta ciencia. En general, un mecanismo muy natural es el tema de la experiencia, es decir, que algún atleta o algún entrenador que en su momento tuvo vinculación con algún psicólogo del deporte, pues también lo recomiende para sus atletas, ¿no? O que en algún momento haya escuchado alguna capacitación y le haya resultado algo interesante, lo recomiende para sus atletas, ¿no? También luego ya suele ser bastante común que una de las principales fuentes de recomendación para trabajar con un psicólogo del deporte sea un atleta que está satisfecho, ¿verdad? Con el servicio de un psicólogo del deporte, que de alguna manera al ver las bondades, al descubrir para qué sirve hacer equipo con un psicólogo del deporte, empieza a compartirlo, a difundirlo. Esto puede ser un atleta, puede ser un padre de familia que ha visto cambios positivos en su hijo, su hija, etcétera, y que empiece de alguna manera desde descubrir las bondades a recomendar lo que es la psicología del deporte, ¿no? Otro aspecto muy común y tal vez como sucede en psicología clínica, pues la principal fuente para derivar al psicólogo del deporte, pues es el que haya una tentativa problemática, ¿verdad? O una problemática presente. En esta lógica, pues podemos encontrar cualquier cantidad de situaciones en el deporte, desde el atleta que ha decidido ya no practicar más su deporte y sorprende a todos en casa, a sus padres desde luego,
y los padres entran en una preocupación de decir, pero si llevas 10 años practicando gimnasia, natación, etcétera, ¿cómo es que de repente ya no quieres ir? Y esto genera todo un problema y un conflicto en casa, ¿no? Y de repente, pues se ven en la necesidad de investigar qué tipo de profesional pudiera ayudarle a su hijo en algo que los ha sorprendido, ¿no? O cualquier otro tipo de problemas que tuvieran que ver con bajas de juego, con dificultades en la relación entre los compañeros del equipo, dificultades con el entrenador, problemáticas de no haber clasificado a un evento, de no dar ciertos resultados, etcétera, que de repente hacen que ya sea el padre de familia, en muchas ocasiones el propio atleta o el entrenador responsable, se pregunten esto cómo lo resolvemos y por lo tanto empiecen a explorar, a preguntar si es que cercanos a ellos o por la zona geográfica donde se vive, pues hay algún psicólogo especializado en deporte que pueda ayudar a resolver ese problema, ¿no? Que principalmente suelen ser las fuentes principales con las cuales la gente se acerca a lo que es la psicología del deporte como tal, ¿no? Desde luego, siempre que se generan cursos, congresos, foros, seminarios, talleres, etcétera, todo ese tipo de actividades, pues desde luego tienen un gran potencial de difusión, ¿verdad? Sin embargo, es bien importante entender que no hemos llegado a un ritmo suficiente para generar y difundir las bondades de la psicología del deporte casi en ninguno de los países iberoamericanos, pues, ¿no? Con respecto a este tipo de actividades, ¿no? Si ustedes se pueden preguntar, en mi país, por ejemplo, en mi zona geográfica, al año, cuántos congresos, cuántos foros, cuántos seminarios se realizan sobre psicología del deporte. Pues vamos a caer en cuenta que nunca van a ser suficientes, ¿verdad? Para poder atacar poblaciones de distintos deportes, para poder atacar entrenadores, estudiantes de psicología, directivos, padres de familia, etcétera. La verdad es que sigue siendo en esta época muy limitado la generación de este tipo de eventos en los cuales se puede difundir de una manera correcta, en un ambiente controlado, ¿verdad? Las bondades de la psicología del deporte. Desde luego, siempre que hay un congreso, pues por eso con esta temática, por eso lo celebramos, ¿verdad? Y por eso tratamos de impulsarlo todo el tiempo, porque siguen siendo muy limitadas o muy limitados estos escenarios, ¿no? Desde luego, el tema de artículos de investigación que aparecen en revistas, libros que se publican sobre la temática, siguen siendo también herramientas a través de las cuales nosotros podemos difundir lo que es la psicología del deporte. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, estamos muy limitados en la difusión de las bondades de la psicología del deporte. Si dependemos de la experiencia de la gente, no vamos a poder estar posicionados en un futuro, ya sea a corto o a largo plazo, como a los propios psicólogos nos gustaría que se reconociera nuestro trabajo. Si las problemáticas es la única fuente, no siempre a la gente, a pesar de que identifique de alguna manera que le vendría bien trabajar con un psicólogo del deporte, no siempre de ese paso. Muchos papás lo saben, que desde hace años su hijo que practica un deporte debería tener apoyo de psicólogo del deporte y no se animan a esos pasos, ¿no? Luego el número de eventos sigue siendo, como decíamos, muy limitado. Incluso el número de libros que por país se publican sobre psicología del deporte, pues ahí aún no alcanzamos como realmente a generar una fuerza que lleve el mensaje de las bondades de la psicología del deporte al contexto de la actividad física y del deporte como tal, ¿no? Entonces, yo siempre que hacemos esta actividad o esta sesión en el máster, pues sí los invito a las nuevas generaciones como ustedes, ¿verdad? Que van a empezar a ejercer psicología del deporte, a que también se hagan responsables en la medida de lo que nos toca a cada uno por generar acciones que difundan de una mejor manera la psicología del deporte. Yo creo que incluso si nos uniéramos todas las personas que hacemos psicología del deporte, ahora mismo en países iberoamericanos, no seríamos una fuerza suficiente para llevar ese mensaje al contexto del deporte. Ahora, dense cuenta, si muchos de ustedes no asumen ese compromiso por difundir lo que es la psicología del deporte, pues en verdad van a pasar muchos años en que nos logremos posicionar de una mejor manera como ciencia en el contexto del deporte. Entonces, es muy importante que podamos ser conscientes de que
tenemos que hacer esfuerzos por difundir la psicología del deporte. Y fíjense que uno de los mejores mecanismos para difundir la psicología del deporte es la generación de proyectos. Les explicaba que toda área emergente de conocimiento, por poner cualquier ejemplo como la robótica, ¿no? Que a lo mejor los que somos un poco mayores ya en edad, pues cuando fuimos a la primaria, a la secundaria, no se escuchaba el concepto de robótica como materia, como taller en las escuelas, tal. Y es un área de conocimiento bien interesante que está totalmente actualizada a la época en la que vivimos en estos momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros decimos, ¿cómo llegó la robótica a posicionarse de tal manera que ahora niños de nivel primaria, por ejemplo, llevan talleres o clases de robótica? Pues, ¿no? ¿Cómo fue que hicieron? Es porque está muy comprobado, es porque realmente tiene contenidos más interesantes que otras ciencias que no han logrado ese posicionamiento. Les diría, es que la gente que hace robótica tiene habilidades para hacer proyectos y todo el tiempo hacen proyectos. Y tal vez el mecanismo más eficiente en la actualidad en toda área de conocimiento para difundir, para generar mayor conocimiento, mayor afiliación de la gente hacia esas áreas de conocimiento, pues es el diseño de proyectos. Y esto es algo que en verdad deben de tomar en cuenta y por eso yo les decía en términos de emprender, no siempre tenemos que pensar que nuestra única opción es ser contratados por un equipo de fútbol, ser contratados por una institución deportiva, etcétera. También ustedes pueden generar proyectos que no solo generen un ingreso, una estabilidad laboral en ustedes, sino que además ese proyecto ayude a la difusión de la psicología del deporte. De manera como muy general les diría que todo proyecto siempre debe estar hilado o acompañado, ¿verdad? O orientado, por así decir, a buscar a buscar satisfacer una problemática como muy concreta. Pues no, para eso se hacen los proyectos, para satisfacer problemáticas. Entonces, en psicología del deporte, si nosotros vemos qué tipo de problemáticas llegan a tener los atletas con respecto a la parte psicológica, podríamos decir, tienen pocas habilidades para afrontar situaciones de presión, el atleta le cuesta trabajo mantener su nivel de confianza durante toda la temporada, el atleta presenta en algunos momentos dificultades en la comunicación con su equipo por cosas que van viviendo, el atleta en algún momento no sabe cómo enfrentar a aspectos adversos como una lesión, una baja de juego, un, una no convocatoria a eventos competitivos, etcétera. Pues si vamos identificando este tipo de problemáticas, nosotros podemos diseñar proyectos que cumplan, le ayuden a los clubes a resolver estas problemáticas y de alguna manera estar difundiendo psicología del deporte y estar haciendo emprendimiento, ¿no? Entonces, algo aquí muy importante es que nuestra propia teoría, las teorías, ¿no? La teoría de la activación, eh, por decir cualquier cosa, eh, siempre son la base para poder encontrar qué tipo de problemáticas presenta el atleta y por lo tanto nosotros poderlo ofrecer ciertas como alternativas, ¿verdad? En lo personal sí creo que ha faltado mayor habilidad por parte de los psicólogos del deporte para desarrollar proyectos y que es muy importante que esto no lo perdamos de vista, sobre todo porque en esta época ya es muy demandado el tema de hacer proyectos y hacia los siguientes años va a ser aún más demandado. Pues, ¿no? Grandes instituciones deportivas se dejan de plantear ya el tema de contratar a una persona fija con un salario, con prestaciones, con generación de antigüedad y tal. Muchas empresas están buscando comprar proyectos a expertos que diseñan proyectos y que ese proyecto en general, bueno, reparta utilidad para poder dar fuentes de empleo y demás, pero el líder del proyecto es el que es responsable de ejecutar resultados en la institución y muchas empresas e instituciones deportivas están optando ya hoy en día por, más que contratar a una persona, contratar o un proyecto o una empresa en psicología del deporte, pues, ¿no? Entonces, esto no lo pierdan de vista porque es muy importante. En otras áreas está pasando muy bien. Acá en México, por ejemplo, desde hace muchos años, en uno de los principales equipos de fútbol profesional que hay en nuestro país, ellos derivan la parte de la preparación física a una empresa y tienen contratada una empresa estadounidense
que manda su personal, generan la preparación física del equipo y no tienen más en su plantel preparadores físicos, por ejemplo, ¿no? Y esto llega a pasar también, pues, en otros contextos. Entonces, no perdamos de vista que el tema de generar proyectos puede generar alianzas interesantes, resolver problemáticas reales, ¿verdad? Pero a la vez incrementar por parte de la gente del deporte el uso de estas herramientas, ¿no? O de las bondades de la psicología del deporte. Desde luego puede representar para ustedes el tema de generar proyectos, la posibilidad de ingresos económicos, les va a ayudar a activar un mercado, ¿verdad? A darle flujo a ciertas acciones profesionales que ustedes desean hacer y que muchas veces se limitan por el tema de no tener un empleo en un contexto del deporte, ¿verdad? Y tal vez algo bien importante a identificar es que la ventaja del diseño de proyectos no es solo el resolver problemáticas, no es solo el que eso ayuda a difundir psicología del deporte, sino que también a usted les permitirá descubrir y desarrollar otras habilidades que tal vez no han probado en algún momento, ¿no? Siempre que vamos a diseñar un proyecto para satisfacer una necesidad muy concreta, viene la gran duda de dónde sale el dinero con el cual se puede financiar un proyecto, es decir, con el cual se puede desarrollar en una planeación un proyecto, ¿no? Y esto es bien importante que lo identifiquemos. Normalmente, y esto por un aspecto de cultura en países iberoamericanos, creemos que todo proyecto que hagamos tiene que salir de nuestro propio presupuesto el dinero. Y esto es complejo visualizarlo o seguir viéndolo de esta manera. ¿Por qué? Porque claramente si yo tengo un ahorro personal o mis padres que a lo mejor me pueden apoyar para desarrollar un proyecto tienen un ahorro y ese dinero es el que yo pongo para iniciar el proyecto, lo estoy arriesgando completamente, ¿saben? Y lo cierto es que pudiera suceder que ese proyecto no sea exitoso y que por lo tanto ese capital que impulsó el proyecto se pierda por completo. Y entonces aquí viene algo de lo que nosotros tal vez nunca nos enseñan en psicología del deporte, que difícilmente uno invierte sus propios recursos a nivel de dinero en sus proyectos. ¿Por qué? Porque es un arriesgue total y porque nosotros deberíamos ser los primeros en decir, no voy a arriesgar mis ahorros, no voy a arriesgar los ahorros de mis padres, ¿verdad? Para ver si funciona un proyecto. Y por lo tanto, siempre que diseñamos proyectos, debemos de considerar qué tipo de fuentes de financiamiento habría cercanas a el lugar donde vamos a hacer o a desarrollar los proyectos, ¿no? Una idea muy concreta es que cuando se diseña un proyecto se puede hacer autosustentable. ¿Eso qué significa? Que el proyecto genera sus propios ingresos económicos con los cuales se paga lo que es el costo de operatividad del proyecto y además podría dejar una ganancia. ¿Esto qué significa? Que si yo digo, voy a hacer un programa de 10 sesiones, ¿no? Es un proyecto de 10 sesiones para enseñarle a atletas de deportes de resistencia el concepto de la resiliencia y las ventajas que pueden encontrar si la mente es resistente a las dificultades, a las adversidades, ¿no? Y entonces yo digo, mi proyecto se desarrolla en 10 sesiones, ocupo un psicólogo al frente de esas sesiones, ocupo tal material que cuesta tanto, ocupo un escenario que rentarlo, conseguirlo, negociarlo me cuesta tanto, ¿verdad? Ocupo hacer algo de publicidad para el proyecto que cuesta tanto y hago un concentrado de dinero, ¿verdad? Y entonces yo digo, para ejecutar un proyecto así, que busca tener 20 atletas inscritos al proyecto con estas características o desarrollo, pues necesito tal capital, ¿verdad? Para poderlo ejecutar. Y entonces, imaginemos que habláramos de un proyecto, no sé, por inventar cualquier cosa, de un proyecto de $500, lo que cuesta ejecutar ese proyecto. Entonces yo digo, bueno, si tengo que tener 20 personas, más o menos las que puedo atender, y quiero hacerlo autosustentable, pues bueno, cada persona debería pagar para ese proyecto, pues una cantidad de dinero. De tal manera que el propio proyecto va a generar una cuota de ingreso a este programa y con eso se va a volver autosustentable. ¿Por qué? Porque las propias personas pagaron lo que costaba ejecutar el proyecto. Ojo, que no es la única forma de hacer autosustentable un proyecto con la cuota de inscripción o las mensualidades que podría pagar la gente.
hay muchos métodos para hacerlo autosustentable. Incluso el tema de tener aliados comerciales, de tener intercambios comerciales, de tener patrocinios, etcétera, ¿no? Pero bueno, muchas veces cuando uno presenta un proyecto, es lo que les digo, si yo quisiera hacer este proyecto para enseñarle a atletas de deportes de resistencia cómo enfrentar de una mejor manera la adversidad, pues si se dan cuenta yo no arriesgaría mi capital, usaría el método de hacerlo autosustentable, ¿no? Ojo que en esto de los métodos de financiamiento van a encontrar una gran variedad, ¿no? También muchos proyectos de investigación pueden fondear sus proyectos. Ustedes pueden entrar a concursos, convocatorias que les permita bajar recursos, bajar bolsas, ¿verdad? Y que esas bolsas sean lo que permita operar ciertos proyectos, ¿no? Desde luego, hay fundaciones que también hacen convocatorias anuales para distintos tipos de proyectos. El propio o los propios gobiernos de sus países generan todo el tiempo convocatorias gubernamentales para emprendedores. Esto lo hacen todos los países, más o menos lo hacen todos los países. El propio Banco Mundial tiene convocatorias para recepción de proyectos de todo tipo. Eh, Les diría incluso el tema de ir generando activos en términos de decir, bueno, yo quiero hacer un proyecto sobre tal situación muy específica y de eso yo tengo un espacio, ¿verdad? Por ejemplo, donde lo puedo dar porque tal vez mis padres tienen una oficina y ahí se puede dar y entonces yo empiezo a utilizar ciertos activos que ya poseo, ¿verdad? Ciertas propiedades, instrumentos, alianzas, eso le llamamos activos, que me permitan reducir los costos de los proyectos, ¿verdad? Desde luego, patrocinios, alianzas comerciales y demás son fuentes de financiamiento. Parecería mentira, ¿verdad? El poder decir, oye, pero ¿cómo un proyecto en psicología del deporte pudiera financiarse? Bueno, históricamente, si bien es cierto es que no hay muchos proyectos, pero van apareciendo proyectos, ¿no? Tal vez uno muy conocido y que seguramente ustedes han leído en algún momento, el proyecto Papa, pues es un proyecto que empezó con un financiamiento de millones de euros, ¿verdad? Vertidos en un lapso de tiempo para poder generar que una gran población se beneficiara con el tema de los climas motivacionales, ¿no? A eso nos referimos con un proyecto y a eso nos referimos con utilizar fuentes de financiamiento que realmente existen y que ustedes pueden acceder, ¿verdad? Luego muchos de los gobiernos sacan bolsas especiales para proyectos de deporte en el cual en un determinado momento ustedes pueden usar esos financiamientos para poder desarrollar ideas, pues, ¿no? Entonces esto es bien importante que también lo tomen en cuenta. Ahora, una observación con respecto al tema de las empresas en psicología del deporte. Es bien importante, como ya lo explicábamos, que nosotros vayamos considerando que conlleva una responsabilidad del tema de decir voy a hacer una empresa en psicología del deporte, porque una empresa tiene que estar legalmente constituida y además de estar legalmente constituida, reconocer los compromisos que se adquieren ante el cliente tentativo por llamarse empresa, pues no es lo mismo cuando yo como particular o profesional particular distribuyo mis servicios a la gente, que cuando yo digo que tengo una empresa, eso conlleva otro tipo de compromisos que es importante que tomen en cuenta. Normalmente las empresas se crean más que para promocionar imagen personal, para comercializar productos y servicios. O sea, una empresa conviene crearla cuando yo considero que tengo un catálogo de productos de aplicación fácil en psicología del deporte o de servicios con calidad competitiva en psicología del deporte y puedo ofertarla a distintos contextos, ¿no? Esa es la intención de crear realmente una empresa, porque yo les diría, si no, si ustedes dicen, es que yo tengo una idea muy buena y esa idea la quiero llevar al medio del deporte, tal vez lo que convenga es hacer un proyecto de esa idea. Una empresa lo que hace es tener una oferta distinta o de diversos productos y servicios para poder hacerla o llegar a un punto de equilibrio y en algún momento pues reportar ganancias, ¿verdad? Que eso es el objetivo de una empresa, es generar un potencial económico. Esto debemos de tenerlo muy claro, pues, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer una empresa solo para dar
como otra imagen profesional de lo que es la psicología del deporte, necesito empezar a considerar que si yo el día de mañana, ustedes imaginen que yo el día de mañana hago un sitio web que se llama tomastrujillo.com, lo cual sería un tremendo error, yo nunca haría algo así a nivel de marketing, pero si yo hago algo así, ¿verdad? Imagínense el nivel de preparación, experiencia, cartera de clientes, potencial en todos los sentidos que tendría que tener para poder competir con una empresa bien consolidada, pues, ¿no? Entonces, ojo, las decisiones que vamos a ir tomando en términos de marketing, de decidir si apuesto por proyectos o apuesto por empresas, tiene que ver con la intención de competitividad que quieres tener en el mercado del deporte. Si ustedes dicen, yo quiero en mi país comerme todo el territorio, ¿verdad? Hablando a nivel de negocios, ¿verdad? Yo quiero tener proyectos de psicología aplicada en cada ciudad de mi país, pues evidentemente necesito un instrumento como una empresa que pueda hacer eso, que tenga distintas sucursales y entonces la gente pueda ir, ¿verdad? Que tenga escenarios físicos, que tenga personal contratado, que tenga una cultura de servicio, que oferte los mismos servicios en una y en otra ciudad, etcétera, y que me permitan entonces atacar a una población deportiva de todo un país bajo esa lógica. Pero si yo lo que digo es, no, como yo no voy a tener sucursales, ¿verdad? Pues centralizo todo en un sitio web donde desde ahí puedo atender todos los mercados, todos los atletas, todo lo que me llegue, todo se centraliza en esta lógica, pues, ¿no? Con la intención de que este sitio, tomastrujillo.com, por ponerles algún ejemplo, genere un capital y un valor a tal punto que cualquier proyecto se sienta tentado a alcanzarlo. Pues les diría, eh, si nosotros pusiéramos a competir estas dos opciones, ¿verdad? Nunca, 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 y esto no es un tema que diga yo, sino es la tendencia de mercados, nunca la página o el sitio o la intención de empresa tomastrujillo.com podría más atender más atletas, generar mayores ingresos, hacer un mejor trabajo que una empresa que está posicionada en cada una de las ciudades siguiendo un poco el ejemplo, pues, ¿no? Entonces, es bien importante que entendamos que si nosotros queremos dar la impresión a la gente, ¿verdad? De que tenemos o damos una ventaja competitiva a la gente con la que trabajemos, seamos muy responsables de esa parte. Porque yo debo atacar el mercado con una oferta totalmente acorde a mis habilidades, porque esa es la certeza de servicio. Si ustedes compran un aparato, un teléfono celular, van a revisar qué ventajas te da esa empresa, ¿no? Cómo compite Nokia con Apple, con Samsung, cómo compiten entre ellos, pues por la certeza de servicio, no por el aparato como tal, que eso es un punto muy atractivo, sino ese acompañamiento, ese respaldo que te dan. Y yo, ¿qué tanto respaldo le puedo dar a una gran población de atletas si soy solo una persona trabajando a favor de? A veces tenemos de ser más congruentes con la oferta y con la certeza de servicio que damos en psicología del deporte, porque eso también trabaja en contra de lo que es la psicología del deporte. Eso también daña imagen y daña la posibilidad de que ese mismo atleta en otro momento pues intente con otro colega, ¿no? Ahora, importante y también una recomendación en términos de su propia imagen personal, yo les diría, todo es válido en términos de usar recursos como los blogs, las páginas de internet, las fanpage de redes sociales, ya sea el Instagram, ya sea el Facebook, ¿verdad? El Twitter incluso, pues, ¿no? El tema de estar grabando videos y tal. Es bien importante que ustedes puedan alinear de una manera congruente los contenidos que van a poner para generar una certeza de mercado o de servicio, pues, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo mi página personal de Facebook, ¿verdad? Porque voy empezando en esta parte, pero conforme voy dando pasitos, el día de mañana publico que ya terminé el máster, ¿verdad? Y tengo ahí los likes y los buenos consejos o comentarios de la gente cercana, mis amigos, mis familiares que me desean mucho éxito, tal.
pero yo publico en mi propia página que estoy terminando mi especialidad, ¿verdad? Y 2 días después publico ya una cartera de servicios, ¿verdad? Donde ya digo, estoy a sus órdenes para trabajo grupal, trabajo individual, seguimiento en competencias, talleres, capacitaciones, conferencias, ¿no? De todo tipo, todos los niveles. ¿Qué va a pasar con la gente que vea esa publicidad, verdad? Recorra un poco el historial y vea que hace 2 días que te acabas de graduar, ¿no? Si se dan cuenta, muchas veces caemos en estos errores y es importante entender que el mercado es muy sensible y ojo, en el deporte altamente exigente, lo comentaba desde la primera clase, altamente exigente con expectativas hacia el trabajo del psicólogo del deporte. Un entrenador puede decir, sí, ven a trabajar y te pone a prueba, pero no te va a dar mucho tiempo, ¿eh? Te va a dar un tiempo acorde a la oportunidad que te está dando el entrenador y entonces puede llegar un momento en que diga, ¿sabes qué? Muy buena persona, muy profesional, muy puntual todo el tiempo, pero esto no es lo que necesito. Y ojo, en el medio del deporte se van a ir dando cuenta que cada vez son más exigentes. Y es muy importante que cuidemos, le demos una lógica, una congruencia a lo que publicamos en nuestras redes sociales. Esto es muy, muy importante y muchas veces esta parte está descontrolada. Si yo uso mis redes sociales para mis amigos, para estar conectado con mis amigos, que es en gran medida para lo que es, pero yo de las publicaciones que distribuyo en una semana o que publico en una semana, ¿verdad? Pongo 3 donde invito a la gente a motivarse, a seguir sus sueños, a, a superar obstáculos, etcétera. Pero luego ese día yo tuve en lo personal un día malo. Y entonces en ese día malo, ¿verdad? Me permito publicar un pensamiento, una frase, ¿verdad? De Jorge Bucay sobre el tema del soltar, ¿verdad? Sobre los duelos, ¿no? Y luego al otro día vuelvo a motivar a la gente y luego publico que me voy de fiesta y luego tal, y combino todo un poco, ¿verdad? Entonces, ojo, la certeza profesional que ustedes den a sus atletas, a sus contextos, es algo que deben de cuidar con sus comportamientos a todo momento. Entonces, si yo quiero tener mis redes personales para mis amigos, pues utilizo una página específicamente, ¿verdad? Ya sea un Instagram, una fanpage, ¿verdad? En Facebook, etcétera, para poder tener una imagen ahí profesional donde si la gente revisa el historial, me dé una certeza, ¿verdad? Cuando lo estoy revisando y no que mezcle todo, porque hay muchos colegas que lo hacen, ¿verdad? Entonces debemos de tener siempre mucho cuidado con esta parte que también en algún momento, como nos puede beneficiar y posicionar, pues nos puede afectar bastante, ¿no? Ojo, importante también que siempre vamos a tener auxiliares, cosa que no es tan común que usemos, ¿verdad? Pero bueno, la propia mercadotecnia tiene instrumentos de comunicación, de difusión, de posicionamiento que nos pueden ayudar. Si en algún momento ustedes hacen un proyecto o hacen una empresa y la empiezan o la echan a andar, es bueno que se apoyen, ya lo decíamos, hay un porcentaje que se debe de usar para el marketing, para realizar trípticos informativos, descripciones de su empresa, tarjetas de presentación, uniformes, otro tipo de instrumentos que ayuden al posicionamiento y le ayuden a los atletas que ven con ustedes, sobre todo a la afiliación, ¿verdad? Para que ellos también en su momento, como lo decíamos, puedan hablar bien de su trabajo, ¿no? Entonces, simplemente recomendaciones que deben de tomar en cuenta con respecto al uso de la imagen personal cuando hacemos proyectos o empresas, ¿no? Ahora, una reflexión sobre el tema de las empresas de servicios, ¿no? O las empresas de psicología del deporte. Yo les decía, ¿para qué creamos una empresa? Pues la creamos cuando yo tengo ya una serie de servicios, ¿verdad? Que considero pueden generar un flujo continuo importante de personas utilizando esos servicios. Si yo lo que digo es, voy a hacer una empresa de psicología del deporte para hacer entrenamiento mental, pero en vez de estar contratado en una institución, yo pagar una renta y hacer entrenamiento mental en esta oficina y ya le puse concepto de empresa, eso no va a ser autosustentable. En algún momento las cuentas no van a alcanzar, ¿saben? Entonces, ojo, esto es bien importante. Si yo tengo 10 cursos del más alto nivel ya aprobados, la satisfacción de los que lo toman,
¿verdad? Y yo digo, voy a hacer una empresa de capacitación en psicología del deporte, tengo que tener esto, 10 cursos muy buenos, diversificados en temáticas, que pueda atacar deporte infantil, juvenil, de alto rendimiento, y que entonces yo pueda en realidad ponerme un punto de equilibrio, es decir, por año debo realizar 245 cursos a lo largo del país, ¿verdad? Tener una estructura de comercialización, de diálogo de mis productos o servicios sobre esta parte, empezar a hacer una cartera, empezar a cerrar contratos y pasarme el año dando esos 200 cursos para poder decir, llegué a un equilibrio, ¿verdad? Este año no tuve pérdidas y tuve tales ganancias. Pero si no es mi intención atacar con servicios, con productos, un mercado amplio y global, no, mi recomendación sería no construyan una empresa. Porque ustedes no pueden decir en una fanpage, tengo una empresa y no estar semana a semana generando flujo, tanto de contratos, de ejercer sus servicios, de estar incrementando sus propias finanzas. Las empresas no funcionan así, las empresas tienen que tener una dinámica y se meten a un mercado competitivo por la ambición de alcanzar objetivos de venta, de ingresos, de comercialización, etcétera. Otra recomendación importante es, para hacer una empresa necesitamos una infraestructura y se requiere una inversión inicial. Nadie puede hacer una empresa con 0 pesos, eso es complicado, ¿no? O 0 euros o 0 dólares, pues no, no. Se ocupa un dinero para iniciar una empresa, porque en la lógica de empresa hay un capital. De hecho, cuando ustedes crean una empresa legalmente y van con un notario, van a identificar según la recomendación de su contador qué tipo de empresa van a manejar, si de capital variable, etcétera. Y tienen que consolidar una junta de socios, tienen que consolidar cómo van a repartir las ganancias año con año, tienen que consolidar cómo va a quedar el estatuto orgánico, ¿verdad? Y eso requiere cierta proyección, no es tan sencillo hacer una empresa. Si ustedes van a hacer una empresa de psicología del deporte, pero no tengo instalaciones, pues, y publican un teléfono que es su teléfono celular, pues el día que les llame una persona y les diga, oh, muy bien, ¿y dónde está su instalación para ir a mi primer cita? Y usted le diga, no, te veo en un parque tal porque no tengo oficina, ¿qué certeza vamos a dar en ese momento? Y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque no nos hemos hecho responsables de esa parte. Ustedes irían con un doctor que le llamen y lo citen en un parque, en un club deportivo, en un Starbucks, etcétera. ¿Les daría confianza profesional? Y es importante que lo tomen en cuenta. ¿Qué otras cosas tienen las empresas? Pues empleados, ¿verdad? Desde la recepción, desde la limpieza, desde contratar servicios como contabilidad, etcétera, publicidad, etcétera. Las empresas generan empleo, ¿verdad? También cuando uno quiere hacer una empresa, lo hace para eso, ¿verdad? Luego les diría, eh, mi recomendación para todos los que dicen, sí, yo quiero atacar el mercado del deporte a través de una empresa, ustedes se tienen que proponer en un mediano y largo plazo poder llegar a tener una infraestructura que les permita atender proyectos de alrededor de 1,000 atletas mínimo. Las empresas que no lleguen a atender este potencial corren un gran riesgo de no continuar en el camino competitivo. Por eso yo les digo, muchas veces cuando no es su ambición hacer una macroestructura, no pensamos en el término de empresas, ¿eh? Pensamos en proyectos, ¿verdad? Que pueden ser igual de funcionables, incluso les diría, podrían darnos ventajas competitivas de la misma forma, no es que uno sea mejor que otro, pero yo sí les diría, si en algún momento ustedes dicen, voy a construir una empresa, tienen que tener esta intención, cubrir masas, cubrir volúmenes, para eso hace uno una estructura. No tienes un empleado fuera de tu oficina pagándole un sueldo y haciéndolo venir a trabajar diario para que en el día no conteste ninguna llamada, ¿verdad? Si fuera una recepcionista. Lo que tú quisieras es estar pagando un sueldo a alguien que recibe 25 a 30 llamadas en el día para preguntar sobre los servicios, ¿cierto? Entonces, muchas veces vemos muy sencilla la parte de crear empresas y así les diría, hay muchas páginas en Facebook que aparece el día de hoy, empresa tal, y luego pues se van muriendo con el paso del tiempo porque nunca
se dieron cuenta de lo que implicaba ser una empresa, ni nunca lo vieron de manera más clara, ¿sale? ¿Qué sí puede pasar si ustedes llegan a tener un volumen de proyectos interesante, que las empresas se consoliden, crezcan, ¿verdad? Y terminen comiéndose el mercado, ¿verdad? Que eso es un poco lo que les he insistido en la ambición de hacer una empresa. Desde luego se requiere un presupuesto inicial. eh, no se puede empezar sin capital una empresa. Esto les diría que hasta legalmente, pues, ¿no? En México, por ejemplo, la constitución legal de una empresa de capital variable eh, inicia en los 50,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Que estos son como $2,500 más o menos, ¿no? Lo que es el capital inicial para en un notario poner que es el presupuesto con el que inicia una empresa, pues, ¿no? Y supongo que en cada país cambiará un poco, pero les digo, si pensamos en querer hacer una empresa, se requiere un presupuesto. Es la misma lógica de los proyectos. Yo les diría, no arriesguen su propio presupuesto. Si usted lo quieren arriesgar, prácticamente háganlo con la conciencia de que tal vez lo pierdan por completo, pero también es que hay fuentes de financiamiento que nos permiten iniciar una empresa sin que ustedes arriesguen su capital, ¿verdad? Eh, de la misma forma, como les decía, cuáles son las fuentes de financiamiento para las empresas, ahorros personales, que es lo menos recomendable, préstamos familiares, préstamos bancarios, tener socios, ¿verdad? Socios capitalistas, gente que tenga el capital y que lo quiera arriesgar con su idea, ¿verdad? Afiliarse a sectores de empresas, ¿verdad? En general, para poder tener opciones, incubar los proyectos, que hoy en día esto es algo, un mecanismo muy útil para muchas empresas. Incubar significa hacerlo viable partiendo prácticamente de cero con el acompañamiento de un staff de distintas áreas de conocimiento que van a hacer que tu empresa pueda entrar a un mercado competitivo casi superando todos los riesgos, pues no es decir, que entre con éxito a un mercado competitivo, ¿no? Eh, Conclusiones de esta primera reflexión, yo les diría, cuando promovamos psicología del deporte, ya sea a través de un proyecto, una empresa, sí les recomendaría que intenten dar esa certeza sobre la calidad del trabajo que ofertan, ¿verdad? Cuidemos todo el tiempo un ejercicio profesional apegado al código ético, ¿verdad? Porque en el tema de las empresas, los negocios, es muy fácil salirse de ahí. Aunque ustedes hagan una empresa de psicología del deporte, siguen teniendo un poco la orientación de respetar los códigos que ustedes juraron y prometieron cuando se titularon sobre esta disciplina, ¿verdad? Y les diría que emprender les va a implicar desarrollar ciertas habilidades que también les gustará descubrir, ¿saben? Que a lo mejor en psicología no las hemos visto, que no son muy comunes, que no son nuestra opción de estudio profundo, ¿verdad? Decidimos la psicología por algo y luego la psicología del deporte, pero les diría no descuiden áreas de conocimiento que tienen que ver con el marketing, con el análisis de mercados, con la contabilidad, con la administración, con el liderar equipos de trabajo, etcétera, áreas de conocimiento que seguramente pueden desarrollar habilidades en eso y que les vendrá bien si deciden emprender en psicología del deporte, es decir, si deciden hacer proyectos o empresas de alguna manera, ¿no? Entonces, pues miren, hasta aquí la primera reflexión. Yo lo que haría ahorita, los invitaría es a poder tener una sesión un poco más de intercambio, si algo de lo que hemos ido exponiendo les va generando dudas, si revisaron de lo que se trata en la práctica final y tuvieran alguna inquietud, tal, pues este es el momento donde podemos hacer un poco más de interacción, ¿sale? Hola, ¿me Hola, escuchas? sí,
Bueno, te iba a preguntar sobre pues, el ejercicio. Independientemente de lo que escojamos hacer, la idea es seguir la guía que tenemos en el campus, ¿cierto? Entonces, ir siguiendo como todo lo que nos piden. Si es un proyecto, entonces qué nombre le vamos a poner, la descripción y todo eso, y lo mismo con una empresa. Sí, esa guía está basada como en estándares de lo que las convocatorias solicitan. En el día de mañana, si en tu caso o cualquier otro de los alumnos dicen voy a entrar a una convocatoria porque el gobierno ha lanzado una convocatoria de proyectos y voy a entrar, de manera estándar te pedirán esos puntos. Por eso el ejercicio implica que ya los vayan reflexionando e intenten aterrizar una primera propuesta. Generalmente son los mismos puntos que piden en distintas convocatorias, a veces sin importar países, porque esta tendencia de proyecto es un mecanismo que está utilizando muchos gobiernos, porque ahorita no solo está de moda, es el mecanismo principal. Entonces, yo por eso en la práctica intento que los vayan descubriendo los puntos, que a lo mejor se detengan un poco más en alguno que en otro, que no es tan fácil de rellenar y tal, porque si el día de mañana lo hacen de manera real para entrar a una convocatoria, es lo que hay que analizar, este es el ejercicio que hay que hacer, pues, ¿no? Entonces, sobre eso mismo, que ustedes vayan rellenando con esos puntos, yo les daré algunas retroalimentaciones más puntuales cuando revise los trabajos y les diré, mira, aquí faltó especificar esto, o aquí repetiste esta parte, o aquí no quedó muy claro, etcétera. Pero sí, hay que seguir las guías. Esa sería lo ideal, que estuvieran casi todos los puntos que ven las guías. Si en algún punto ustedes mismos dicen, pues esto no aplica porque en la característica de mi proyecto esto no va, pues no lo incluyan. Si por algo iba, yo se los haré saber, decir, te faltó tal cosa, por tal que sí aplica, tal. Pero sí, para eso es la guía, para que sea más sencillo hacer el ejercicio, ¿sale? Podemos hacerlo pues como con cualquier tipo de deporte o pues iniciación o alto rendimiento o no sé, Sí, actividad física, lo que se nos ocurra. sí, desde luego, lo que ya comentamos desde la primera clase, algo bien importante es que recuerden que cuando yo quiero hacer un proyecto, puedo considerar cuatro cosas: lo que sé hacer, lo que me gusta, lo que me apasiona o las vinculaciones que tengo. Y mi recomendación desde la primera clase es aprovecha tus vinculaciones. Entonces, ahorita el inicio de hacer un proyecto, una empresa, sería que conozco, cuánta gente del deporte conozco, cuántos entrenadores tengo a mi cercanía, cuántos padres de familia. Y si en tu propio análisis tú dices, oye, tengo más padres de familia cercanos que entrenadores, pues me conviene hacer un proyecto para padres de familia, porque si este trabajo que voy a hacer en el máster quisiera en verdad llevarlo a cabo, esa sería la forma de hacerlo, ¿eh? Nosotros empezamos los proyectos, uno, por las vinculaciones y dos, por entender qué problemas tienen esas vinculaciones. Es decir, si tú tuvieras una cartera de padres de familia amplia, lo que tendrías que hacer es hacer un listado de problemáticas que tienen los padres de familia con respecto al estado psicológico de los atletas. Y Ujú. entonces decir, los papás presionan demasiado, los papás no entienden, los papás ya no logran comunicarse con el atleta a cierto nivel deportivo, los papás se convierten solo en un patrocinador y el atleta ya no quiere platicar con ellos, no sé, todo lo que tú pudieras explorar del mercado y decir, este problema en específico es el que voy a atacar con mi proyecto, porque ojo, los proyectos se diseñan para atacar problemáticas muy concretas, muy puntuales, no generales, no decir, pues mi proyecto es sobre llevar psicología del deporte a todos los proyectos deportivos. Eso no puede ser así. Identifica una problemática que esté vinculada a una población de la que tú tengas cierto acceso y sobre eso desarrolla tu proyecto tratando de resolver esa problemática con las bondades de la psicología del deporte, ¿sale? Ok, muchas gracias. No, al contrario, saludos. Hola, ¿Alguien más sí, tiene? ¿Sí? buenas tardes, ¿cómo está? Hola. Bien, Carlos, ¿y tú? Bien, gracias. Qué Yo bueno. tengo una pregunta y ser referente a lo último, un término que usted utilizó, incubación de empresas o incubar empresas, algo así. Sí, Ajá.
¿Esto se refiere a eh, como empezar una empresa de cero o a qué exactamente se refiere? Porque me parece a mí que es una buena estrategia. Por ejemplo, si usted piensa en una escuela de fútbol, no sé, usted conoce o tiene personas conocidas como un entrenador, un preparador físico, tiene algún este tipo de localidad donde pueda entrenar y todo, entonces podría ser menos riesgoso y requiere menos presupuesto hacerlo como alianzas estratégicas en ese sentido. ¿Es a eso que se refiere o es algo distinto? Mira, el concepto de incubar una empresa es una metodología que, que de hecho se sugiere para todo proyecto de empresa, porque normalmente un proceso de incubación de empresa te va a tardar entre 6 y 12 meses. Eh, ¿Por qué se sugiere que toda empresa tenga este procedimiento? Porque el proceso que se le llama incubarla tiene que ver con que tú vayas reflexionando y analizando a detalle todos los elementos que forman parte de tu proyecto de empresa. De tal manera que cuando salgas al mercado real competitivo, esté en cierta medida blindada para que tenga éxito, pues, ¿no? Si el día de mañana tú te decías hacer una marca de ropa deportiva, y de alguna manera incubas tu empresa, en el proceso de incubación vas a ir viendo tus fortalezas frente a Nike, frente a Adidas, frente a Reebok, no sé, las marcas existentes, vas a ir viendo tu valor de mercado, vas a ir viendo tus amenazas, las vas a ir resolviendo, de tal manera que si tú, te voy a inventar un ejemplo, tú invertiste $5 millones en tu nueva línea de marca, pues cuando salgas al mercado se empiece a vender la ropa, no estés explorando a ver si esos $5 millones los pierdes, los recuperarás algún día o tal, ¿no? Tú ya empiezas, el día que abras tu primer tienda, tienes toda la estrategia armada para que tenga éxito tu proyecto. Entonces, a eso se le llama incubar una empresa. Entonces, muchas empresas, o bueno, hoy en día se recomienda que las empresas se incuben antes de lanzarse a un mercado competitivo. Porque si tú dices, yo tengo unos ahorros y voy a hacer una empresa de psicología del deporte y con esos ahorros das un primer paso de rentar una instalación para un consultorio, das un primer paso de contratar a alguien que te haga el marketing, un logotipo, diseños, tal, y tú dices, como ya tengo mi logotipo, ya tengo decorada mi local, ya tengo el local y yo soy el psicólogo del deporte, pues mañana abro la puerta y empieza a llegar la gente y pueden pasar 6 meses sin que llegue un solo atleta, ¿sabes? Si tú ya gastaste 6 meses de renta y ya gastaste y nunca viste riesgos, nunca viste que el lugar donde rentaste la oficina pues no está cerca de ningún club, que la gente no puede llegar más que en coche y muchos de los atletas necesitaban llegar en autobús y no se podía. Entonces, cuando uno abre una empresa, se empieza a dar cuenta que hay cosas que no pudo prever de alguna manera cuando uno lo hace muy silvestremente. Entonces, normalmente las incubadoras de empresas te sirven para esto, para que tú, con la guía de quien lleva la incubadora, vayas reflexionando y digas, si necesito rentar un lugar, ¿qué lugar es el mejor de la ciudad? A ver, ¿cuál es el lugar más cercano donde tienes céntricamente acceso de 10 clubes distintos, por ejemplo, de distintos deportes? Y si en algún momento va a venir un atleta de golf de este club y luego en otro momento va a llegar un atleta de tenis del otro club, pues les quedan medianamente cercanos. Entonces tú llegas a una reflexión de decir, yo debo rentar un lugar en esta colonia porque ahí confluyen, ¿verdad? Y porque además tengo todo tipo de sistema de transporte y tal, y a partir de ahí tú le das una ventaja a tu empresa, pues, ¿no? Entonces, para eso es una incubadora de empresas. Ahora, ¿dónde se incuban las empresas? La mayoría de las universidades públicas y privadas en la mayoría de los países tienen programas de incubación de empresas. Muchas veces a un costo muy bajo, ¿no? Entonces uno llega, se inscribe al programa, llevas tu idea y con un acompañamiento y una serie de procedimientos te empiezan a ayudar a dibujar, a reflexionar, a ir tomando decisiones sobre tu proyecto de empresa a tal punto que cuando esté listo, tú lo sacas al mercado a competir, pues, ¿no? Entonces, a eso se le llama incubar una empresa. Te digo, no sé, en la universidad aquí en México donde yo estudié, tiene un parque tecnológico y el parque tecnológico tiene incubadoras de empresas. O tiene un programa que se llama aceleradoras de empresas. ¿Qué es eso? Cuando una empresa ya lleva un tiempo,
funcionando, defendiéndose del mercado, adaptándose, ganando otros mercados, y tú la quieres llevar a un plano tal vez internacional, pues ahí ocupas no incubarla, sino acelerarla. Y es otro procedimiento que también se llama, pues, ¿no? Pero estoy seguro que cercano a donde tú vives, a través de alguna universidad o programas gubernamentales, porque también yo aquí en la ciudad que vivo, en Guadalajara, Jalisco, México, el gobierno tiene un instituto que incuba empresas, pues, ¿no? Entonces, ya sea a través de una universidad o de un programa gubernamental, se puede acceder a la incubación de empresas, ¿no? Ok, sí, listo. Igual creo que uno de los libros que usted nos pasó, creo que hay algo sobre cómo ir haciendo un estudio previo antes de, Ujú. eh, creo que está por ahí. Y sí, en las universidades también sé que hay programas de este tipo. Sí, claro. Y tiene sentido al final, porque uno no va a hacer algo a lo que se le ocurra, sino que debe tener un estudio previo de si es rentable o es viable la empresa o no. Claro, y más si el inicio de la empresa fuera con un capital que sea, por ejemplo, un ahorro tuyo. O sea, si no tomas esas precauciones, puede ser que ese dinero en una noble misión de tú mismo decir voy a financiar mi inicio, lo pierdas por completo, pues, ¿no? Y ese es un tema que muchas veces tenemos que valorar y que en psicología no nos enseñan porque no es un área que nosotros Sí, veamos mucho, ¿verdad? Pero vale la pena, ¿eh? Después, cuando en verdad uno hace un buen modelo de empresa, tiene una satisfacción laboral muy distinta a lo que es ser empleado en una institución. Entonces, también les diría, no lo veamos todo como tan, no, es demasiado difícil o tiene trabas, tal, no. Si hubiera muchas empresas en psicología del deporte, se conocería más nuestra disciplina, ese es un hecho, y la gente tendría una percepción muy positiva de la psicología del deporte, pero falta también más empuje de muchas generaciones, y por eso, bueno, esta materia busca un poco eso, despertar en ustedes esas ganas de empujar. Desde luego, si quieren crear una empresa, anímense a hacer el ejercicio, juntos vamos reflexionando cosas y vamos buscando alternativas para que, más allá de la práctica, más de algunos de ustedes la pueda llevar a cabo, que les digo, desde la primera generación, pues no les exagero, pero se han hecho ya más de 200 proyectos, y muchos de ellos se llevaron a la vida real, pues, ¿no? Y la gente está empujando, pues, ¿no? ok, listo. Gracias. No, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Bien, Tomás, Vanessa ha planteado en el chat una cuestión. Buenas tardes, quisiera saber cómo valorar el monto de los honorarios de los servicios que uno podría ofrecer, ya que dentro del proyecto también es necesario saber cuánto cobrar por cada uno de ellos, que implique un valor competitivo y real de acuerdo al servicio. Sí, mira, yo creo que hay varios indicadores que les pueden ayudar a ustedes a construir tabuladores, ¿no? El tabulador es lo que nos va a decir qué tan real es el monto que tú estás cobrando a cambio de un servicio, de algún producto, pues, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores que pueden ayudar a que tú tengas un tabulador real, pues, ¿no? Uno de ellos puede ser que tú realmente platiques con colegas que están haciendo psicología del deporte, y que, por ejemplo, si tú dices, voy a dar un curso y quiero saber en promedio, por ejemplo, mis colegas, cuánto cobran por hora en un curso de capacitación. Ese es un dato que te va a servir a ti para ir aterrizando. Yo conozco gente que da cursos de otras áreas de psicología o de otras áreas que no son psicología, y también de repente preguntas, ¿cuánto cobran por hora más o menos, ¿no? Para un curso sobre cualquier otra temática. Y esos datos tú los empiezas a tomar en cuenta para ir sacando un tabulador más real, pues, ¿no? Desde luego que es importante que tú consideres que en el monto de honorarios que pongas no tiene que ver con el poder adquisitivo de la población a la que la estás haciendo, porque eso puede ser un error. Hay quien dice, bueno, si yo voy a cobrarle a un equipo de fútbol de niños aquí cercano, un club cercano, pues cobro menos, pero si voy a cobrar el mismo proyecto en un club de golf privado, que es una población con un alto poder adquisitivo, pues cobro un poco más.
Generalmente este tipo de ejercicios que se suelen hacer son ejercicios que pueden jugar en tu contra a largo plazo, ¿no? Yo más lo que les diría es, a ver, yo tomo indicadores, como les digo, consulto cuánto cobra por una capacitación alguien conocido que hace lo mismo en psicología del deporte, y los que me quieran compartir me basaré en esa información. Pregunto, ¿cuánto cobra en la capacitación cualquier otro persona, ¿no? Y luego también valoro de manera real mi experiencia trabajando en psicología del deporte, ¿no? Porque es un hecho que conforme ustedes acumulen experiencia y se vuelvan expertos, eso se debe ver incrementado en lo que ustedes ofrezcan a nivel de costos sobre su trabajo, pues, ¿no? Entonces, yo no puedo cobrar un monto demasiado alto si es mi primer curso que voy a dar. ¿Por qué? Porque si tú cobras algo muy elevado, la gente va a tener una expectativa alta. Y a lo mejor tu mercadotecnia es muy buena y a lo mejor lo lograste convencer de que te lo paguen y tal, pero al momento que te pares ahí a dar el curso, eso puede jugar en tu contra. ¿Por qué? Porque la gente puede decir, la ponente tenía mucha experiencia, puede cerrar muchas puertas hacia el futuro, pues, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de indicadores nos van ayudando a crear un tabulador. Este tabulador puede ir cambiando año con año en los casos particulares, ¿no? Y es lo que yo siempre recomiendo. Mi tabulador de mi primer año de experiencia como psicólogo del deporte fue esto. Yo por un curso cobraba tanto, por una consulta cobraba tanto, por una evaluación cobraba tanto. Luego, conforme fui avanzando, al segundo año subió un porcentaje y al tercer año y tal, de tal manera que cuando ustedes llegan a acumular ya un tiempo de experiencia, se van dando cuenta que se permiten cobrar un poco más por su trabajo, ¿no? Si me dices, establece cantidades, pues te diría, es que tiene que ver mucho con esos indicadores de tabuladores muy característicos con las condiciones económicas de cada país de Iberoamérica, pues, ¿no? Y también otro dato que puedes sumar o aportar a tu tabulador es preguntar en el propio colegio de psicología, que esto también muchas veces funciona, decir, a ver, una consulta en promedio, ¿cuánto se está dando por parte del colegio de psicólogos o una hora de capacitación o tal, para poder tener más claro tu propio tabulador, ¿no? Pero es lo que yo haría un poco para ajustar ese tabulador y a partir de ahí ser un poco equitativo en mi oferta y año con año irla aumentando según voy ganando experiencia, voy acumulando conocimiento, me voy volviendo más hábil en la forma en la que oferto y ejecuto mi trabajo, pues, ¿no? Bien, a ver, supongo que Vanessa nos dirá si necesita alguna aclaración más. Disculpa, Tomás, porque había un micro abierto, pero ya lo hemos apagado. Sí, gracias, no pasa nada. Genial, Vanessa dice que ok, muchas gracias. Bien, no sé si hay alguien más que tenga alguna cuestión. Abril, Agustina, Karen. Abril pregunta a Tomás, ¿y qué opinas de los proyectos multidisciplinarios? Es decir, incluir una promoción o proyecto con nutriólogos, fisioterapeutas, etcétera. Sí, siempre es positivo. Yo creo que el tema de hacer trabajo multidisciplinario es positivo. Incluso el mercado se ha abierto a esa posibilidad de, de poder trabajar los entrenadores deportivos ya haciendo equipo con una serie de especialistas, ¿verdad? Y miren, generalmente cuando por ejemplo, ustedes se proponen rentar un espacio para ofrecer servicios de psicología del deporte, pues es un hecho que si ustedes, por ejemplo, rentan un espacio en una clínica de medicina del deporte, donde hay nutriólogo, donde hay fisioterapia, donde hay medicina y ahora habrá psicología, pues es un hecho que la gente que circula en ese escenario, pues es gente que en algún momento puede necesitar sus propios servicios, ¿no? Entonces,
Yo, yo desde luego veo como muy positivo esta parte. Eh, Creo que el trabajo multidisciplinario tiene grandes alcances. Eh, a veces mi preocupación con este tipo de propuestas es que cuando se oferta como un todo al atleta, los montos llegan a ser muy altos y no todos los atletas se pueden permitir pagar una cuota para tener una atención integral, ¿verdad? Y a veces ellos requieren por temporada sí hacer equipo con el psicólogo y otra temporada hacer equipo con el nutriólogo y tal, no todo al mismo tiempo. Y es a veces donde yo veo dificultades en el flujo económico en el mercado cuando decimos tú vas a pagar al mes una cuota que te va a incluir todas las áreas y así va a ser durante todo el año porque no todas las familias se pueden permitir pagar algo así. Pero de otra manera yo creo que es positivo porque si hoy hizo cita con el nutriólogo un atleta y que pasó por la recepción de la clínica y vio que había el servicio de psicología, pues claro que le puede llamar la atención y al final tú no hiciste nada para atraer a ese atleta más que estar en un lugar donde pueden circular personas que se pueden interesar. Entonces yo creo que podría ser totalmente acertado en términos comerciales, ¿no? Vale, gracias de parte de Abril. Bien, no sé si quedaría alguna última cuestión para Tomás. Si no, también sabéis que tenéis la opción del foro, que ahí también Tomás recibe directamente vuestros mensajes y también poderle consultar por la elaboración del trabajo a través de email. Ok. Sí. Bien, perfecto, Tomás. Pues como parece que no hay más cuestiones, lo dejamos en este punto. Agradecerte la presencia en esta última sesión del apartado teórico del máster, Claro. que ya están culminando en la recta finalísima los alumnos. Así que, bueno, les quedará la parte de prácticas y las presentaciones que estamos haciendo desde la pasada edición, pero en la parte teórica, finalísima sesión. Ok, muy bien. Bueno, Genial, pues muchas felicidades a todos. Felicidades por terminar el máster y gracias a todos por la atención. Estaré al pendiente ahí por si surge algo más, ¿sale? Genial, muchísimas Vale. gracias. Hasta luego. Bye bye. Muchas gracias de parte de Loli. Hasta luego. Abril, gracias. Mitzi, gracias. Saludos a todos. Carlos también, muchas gracias. María Camila, muchas gracias. Tomás y Ana. Genial, pues muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto para lo que sigue. Un abrazo. Gracias, Hasta luego. Tomás. Hasta luego.